Dios les bendiga de una manera especial. Sean todos bienvenidos a este tu canal, Manuel Mosquera TV. Para mí es un privilegio estar acá de vuelta en este canal. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel por la invitación. Me gozo y me regocijo en el Señor de poder estar aquí y así poder compartir una palabra que yo sé que va a ser de gran bendición para muchos de ustedes. Amén. Bien, quienes habla su hermano Javier García. Vengo de la iglesia Fuego y Luz que alumbra las naciones. Allí nos congregamos, nuestro pastor José Herrera. Estamos allí por la misericordia de Dios. Y en esta hora, el fin de estar acá es poder compartir una palabra con ustedes. Me voy a ubicar en el capítulo 4, versículo 19 del libro de los Hechos. Esta palabra es una palabra que va a trastornar pues la mente quizá de muchos y el infierno se va a conmover porque yo sé que es una palabra que va a ser de mucha bendición. Capítulo 4, versículo 19 del libro de los Hechos. La palabra de Dios es bendita. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Impresionante esta palabra. Note algo. Note que con quien Pedro y Juan están hablando es con los líderes religiosos de aquella época, en este caso los sumos sacerdotes, los cuales tenían el privilegio de entrar al templo y presentar la ofrenda por el pueblo. Ellos eran la máxima autoridad en ese entonces, eran la autoridad religiosa de aquella época. Estos líderes religiosos estaban como amedrentando a Pedro y a Juan a causa de que ellos predicaban el evangelio de Jesucristo. Ellos estaban predicando acerca de que Jesús era el Hijo de Dios, el cual Dios lo había resucitado de entre los muertos. Ellos estaban anunciando las buenas nuevas de salvación y estaban anunciando acerca de un Cristo crucificado, de un Cristo resucitado, y estos líderes no estaban de acuerdo acerca de la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, los meten a las cárceles, luego que lo meten a la cárcel lo torturan, luego que lo torturan lo sueltan, y cuando ellos están fuera de la cárcel, los líderes religiosos los amenazan y le dicen que no vuelvan a anunciar las buenas nuevas de salvación, no vuelvan a hablar de Jesucristo, porque si vuelven a hablar de Jesucristo, nuevamente los esperaba la cárcel. Y Pedro y Juan se dirigen a ellos con estas palabras y le dicen: juzgad vosotros si es justo ante Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Y esta palabra me ha llenado mucho mi corazón. ¿Por qué? Porque aprendo un principio. Número uno, que la obediencia se le debe a Dios. A Dios. La obediencia se le debe a Dios. Y de acuerdo al concepto bíblico, nosotros como iglesia fuimos llamados a obedecerle a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Fuimos llamados a cumplir con lo que el Señor nos ha ordenado que se haga. Eso quiere decir obediencia a Dios, cumplir con lo que Dios nos ha ordenado que se haga a través de su palabra. Por lo tanto, la iglesia fue llamada a obedecerle a Dios a través de esta su palabra. Ahora bien, el concepto teológico enseña que hay dos tipos de obediencia. Está la primera obediencia, que es la obediencia pasiva. Dice que esta obediencia se manifestó en Cristo o se cumplió en Cristo. Cristo fue el único el cual pasivamente fue llevado como oveja al matadero para ser sacrificado pasivamente. Dice que Cristo fue el único que cumplió esta obediencia, porque como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Dice que aquí se está manifestando en Cristo esta obediencia pasiva. Él enmudeció
¿Por qué? Por obediencia no abrió su boca, sino que se entregó a sí mismo por nosotros los pecadores. Entonces Cristo fue obediente, y esta obediencia es la obediencia pasiva, y está la otra obediencia que es la obediencia activa. Dice que Cristo fue el único el cual activamente cumplió toda la ley. Cristo, por eso fue que Dios, en el momento que muere, al tercer día, Dios lo resucita. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único que pudo cumplir activamente toda la ley. Y por causa de esa obediencia que Cristo tuvo en la ley, Dios como recompensa lo resucita de entre los muertos. Porque también te aconsejo que Cristo no venció la muerte en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Cristo venció el pecado, pero en el Seol, en el Hades, Cristo venció la muerte. Por eso es que Dios lo encuentra siendo justo por causa de que cumplió activamente toda la ley. Y como Cristo cumplió activamente toda la ley, como señal de justicia, Dios lo resucita de entre los muertos. Entonces, estas dos leyes, estas dos obediencias, perdón, se cumplieron en Jesús, se vieron manifestadas en Jesús. La obediencia pasiva y la obediencia activa. Dice Filipenses capítulo 2, hablando del apóstol Pablo, que Cristo, estando en condición de hombre, no se agradó a sí mismo, sino que se humilló, ¿verdad que sí? Hasta que, siendo obediente, obediente de muerte y muerte de cruz, muerte de cruz. Entonces, estas dos obediencias se cumplen en Jesús. Pero aquí yo me encuentro que hay dos tipos de obediencia que se están manifestando en este tiempo dentro de la iglesia. ¿Cuáles son esos dos tipos de obediencia? Una obediencia activa y una obediencia por persuasión y una obediencia por opresión. Y quiero explicarte un poco acerca de esto. Voy a definir estos dos términos. La obediencia por persuasión, que es la obediencia a la cual Dios demanda que la iglesia tenga. La obediencia por persuasión, una obediencia que aún se manifiesta en el creyente, el cual está convencido de quién es el Dios que le está ordenando que se haga algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esa obediencia es la obediencia que Dios está exigiendo que se manifieste en nosotros. Una obediencia por persuasión, una obediencia que manifieste agradecimiento. Una obediencia que manifieste agradecimiento. Todos nosotros sabemos que nosotros le debemos a Dios una obediencia. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Cristo es el único el cual murió y resucitó por nosotros los pecadores. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador de su alma, tiene que tomar en cuenta que fuimos llamados a obedecerle a Dios. Esta se llama una obediencia por persuasión. Yo estoy convencido que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a favor de alguien a quien yo le debo un agradecimiento, a quien yo le debo. Esta se llama obediencia por persuasión. Recuerda lo que sucedió en el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 20 por allí, cuando el apóstol Pablo está dando aquel discurso delante del rey Agripa. El rey Agripa le dice: oh, excelentísimo Pablo, casi me persuade, casi me convence a ser cristiano. Y Pablo dijo: ojalá que por poco o por mucho fuese persuadido. Entonces hay una persuasión. Recuerden lo que sucedió con los apóstoles. Al principio de su ministerio, a ellos se les hizo difícil reconocer a Jesús como el Mesías. Recuerden lo que sucedió con el apóstol Pedro en el momento que a Jesús se lo llevan preso, en el momento que a Jesús lo están azotando. Una de las muchachas, la cual era una de las criadas del sumo sacerdote, ve a Pedro y le dice: tú también eres uno de ellos. ¿Y qué pasó? Pedro negó a Jesús. No estaba convencido en el espíritu de a quién le estaba sirviendo. Pedro negó a Jesús, no estaba convencido. Pedro fue un desobediente porque negó al maestro, porque no había una persuasión, no había una convicción en su espíritu de que Jesús, él le debía una obediencia por lo que Cristo había hecho por él. Pero después, más adelante, vemos que cuando Cristo muere y resucita, vemos a un Pedro convencido y dice: no soy digno de morir como mi maestro. Un Pedro que ahora está persuadido, convencido y está dispuesto a morir por Jesús, cuando antes no quería morir porque estaba convencido. Esa es una obediencia por persuasión. Y esa es la obediencia
que Dios quiere que nosotros tengamos, que estemos convencidos a quien estamos sirviendo, que fuimos llamados a obedecerle a Dios por encima de lo que el hombre diga. Por eso es que vemos a Pedro y a Juan diciéndole a los sumos sacerdotes, juzguen ustedes si es justo ante Dios, obedecer a Dios antes que los hombres, juzguen ustedes si esto es de Dios, pues. Entonces no importa si me meten preso, si me decapita, si me tortura, yo fui llamado a obedecer lo que Dios estableció en su palabra. Entonces está la otra obediencia, que aquí voy a explicar algo poderosísimo. La obediencia por la opresión. Esta obediencia a Dios no le agrada, porque Dios no es un tirano ni es un dictador. Y me dirijo más que todo a los líderes. Pedro dijo que el líder, el obispo, el anciano, no puede pastorear o enseñorearse por las ovejas, no puede pastorear al pueblo bajo una opresión o con una dictadura. No, Pedro dice que el anciano, el obispo, tiene que pastorear con qué, con ánimo pronto, ¿verdad que sí? No imponiéndole nada a las ovejas, porque yo creo, amado, que el deber del líder es exponerle a las ovejas sus deberes, pero respetar sus derechos. Pero vemos que en este tiempo hay pastores que están llevando a las ovejas a que le obedezcan más a lo que ellos dicen que a lo que dice la Biblia. Entonces hay ovejas que están obedeciendo no a lo que dice la Biblia, sino a lo que dicen muchos pastores, no todos, porque hay pastores que yo sé que están guiando a las ovejas de acuerdo a lo que la Biblia enseña, pero hay pastores que están guiando a las ovejas no conforme a lo que la palabra ordena. Entonces, esto es una obediencia, ¿por qué? Por opresión. Yo conozco a muchas ovejas que me han dicho, bueno, pero mira, mi pastor dijo que si yo no hacía esto, me iba a meter en disciplina, que si yo no hacía lo otro, no iba a pasar al altar. Y hay ovejas que están sirviéndole a los pastores y no a Dios. Eso está terrible. Esto es una obediencia por opresión. Los pastores no pueden ser dictadores. Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Pastores que se creen dueños de las ovejas, son dictadores. Y están llevando a las ovejas a que le obedezcan a la doctrina, a la enseñanza de ellos y no a la palabra de Dios. Pedro dijo, juzguen ustedes si es justo. Obedecer a lo que ustedes están estableciendo, obedecer a lo que Dios estableció en su palabra. Ustedes pueden ser muy líderes, pueden ser sacerdotes, pero lo que ustedes me están mandando a hacer no es lo que Dios me ordenó que yo hiciera, porque lo que Dios ordenó que yo hiciera es contrario a lo que ustedes me están ordenando que yo haga. Entonces, esa es una obediencia por opresión. Ustedes me están metiendo opresión, me están presionando para que yo haga lo que ustedes quieren que yo haga, pero no es así. Entonces, hay pastores que están metidos en problemas con Dios. Quizás muchos me van a criticar, pero es la realidad. Es la realidad. Me he encontrado con muchas ovejas, hermanos. Es que el pastor dijo que si yo no diezmaba, no voy a pasar al altar, me tienen disciplina. Pero ¿cómo voy a diezmar si no estoy trabajando? Entonces los pastores están obligando a las ovejas que diezmen. Está bien, hay un principio que dice que hay que diezmar. Pero si la oveja no está trabajando, no la obligues. Yo no puedo obligar a la oveja, mira, tienes que hacer esto. Mira, hermano Manuel, o Mana Petra, o XY, si no traes una silla mañana, ya tú sabes, estás en disciplina. Manuel, si no te congregas el día de mañana, mira, ya te dejo 2 meses en disciplina. Wow, estás llevando a un pueblo a que te obedezca a ti y a que le sirvas a Dios con opresión. Así están ahorita muchos pastores, hermanos. Y yo le decía a unos hermanos en estos días, no, el pastor no puede pastorear bajo un régimen humano, bajo un régimen de dictadores. Yo escuché a mi abuela que decía, no, que en el tiempo de Marco Pérez Jiménez la gente tenía que andar derechito. Y así hay muchos pastores con ese espíritu de Marco Pérez Jiménez. Sí, hermano. Las ovejitas caminan derechito. Pastor, yo tengo que ir para que mi mamá visitara. No, usted no va. Mira, pastores, hermano, que tienen a las ovejas controladas. Pastor, que necesito irme de viaje. No, hermana, todavía no, espere. No le dan ni permiso a las ovejas. Yo creo que el deber de cada oveja es decirle al pastor, mira, comunicarle, voy a salir a visitar a mi familia. Comunicarle para que el pastor sepa. Porque número uno, el pastor
tiene que entender que él es su padre espiritual de las ovejas, no es su padre terrenal. Tiene que respetar sus derechos, tiene que respetar. Pero estamos viendo que hay pastores que están metidos en problemas con Dios. Entonces ahí está un principio poderoso. Esa se llama obediencia por opresión. Si yo como oveja, mi pastor me está mandando a que yo haga algo que no va de acuerdo a lo que Dios me mandó a hacer, yo no lo voy a hacer. Aunque mi pastor me diga a mí, hazlo, porque si no lo hace, te mete en disciplina. Prefiero que me meta en disciplina. Prefiero que me meta en disciplina. Antes de obedecer lo que él me está mandando a hacer. Entonces, esa es una obediencia por opresión. Hay pastores que tienen un sistema humano, humanista. Son pastores machistas también, obligando a hacer las cosas que ellos quieren. Eso no es así, amado. Si el líder tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu le va a enseñar cómo guiar el pueblo y le va a enseñar de acuerdo a la palabra. Yo le dije a un evangelista en estos días, hay pastores que están metidos en problemas con Dios. No todos, porque yo considero que hay pastores, mira, que están siendo guiados por Dios para pastorear un pueblo, y los bendigo, hombres de Dios, hombres de Dios. Entonces, pero hay pastores, hermanos, que ya sacaron la palabra y establecieron su propia doctrina y así están guiando el pueblo. Y cuando una oveja viene a decirle, pastor, mira, pero eso no es conforme a la palabra, no. ¿A quién tú le vas a creer? Yo soy el pastor aquí, yo soy el que mando. ¿Te sujeta o ve lo que hace? Imagínense usted esto. Yo le dije a un evangelista en estos días, hay ovejas que le están obedeciendo más a lo que dice el pastor que a lo que dice la palabra, que a lo que dice Dios en su palabra. Y eso está terrible, hermano. Está terrible, hermano Manuel. Que Dios tenga misericordia con muchos de nosotros. Si un pastor se desvió de la verdad bíblica, se desvió de la doctrina, salga corriendo ya ahí. Salga corriendo. Porque la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces hay muchos, es triste y lamentable decir esto, pero hay muchos que están pastoreando bajo un régimen dictador. Bajo un régimen dictador. Sembrándole temor humano, sembrándole temor a las ovejas y no temor a Dios. Así mismo es, sembrándole temor a quien, a las ovejas, pero un temor humano y no el temor de Dios. El pastor fue llamado a sembrar el temor de Dios a las ovejas, no el temor de ellos. Oye, este pastor, llegó el pastor, cuidado, no hagas esto, porque le tienen temor al pastor y a Dios no. No, eso no es así, esa es una obediencia por opresión. Hay ovejas que están asustadas, no pueden hablar con nadie porque el pastor, ¿qué? No. Así no se pastorea. Así que este es el mensaje que quería compartir con ustedes. Tengan mucho cuidado porque Cristo viene. El pastor fue llamado a guiar al pueblo de acuerdo a la verdad bíblica. Bíblica. Así que suscríbanse a este tu canal, Manuel Mosquera TV. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios, Ubraca Shalom.